días. En el vídeo de hoy vamos a seguir estudiando las fuerzas y hoy concretamente vamos a hablar de la composición de fuerzas. Cuando sobre un cuerpo actúa más de una fuerza, se produce una composición, una suma de las fuerzas que actúan sobre él. Y para saber cuál va a ser el efecto final del conjunto de todas esas fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, hemos de hallar la fuerza resultante de esas fuerzas. Bien, entonces diremos que componer un sistema de fuerzas es hallar una única fuerza resultante que va a producir el mismo efecto que todas las demás fuerzas que están actuando sobre el cuerpo a la vez. Podemos encontrarnos con diferentes casos. Por un lado, podemos tener fuerzas que actúen en la misma dirección, como sería el caso de los dos primeros ejemplos de cajas de fruta que tenemos aquí en el dibujo. En el caso 1 y en el caso 2, las fuerzas que están actuando sobre la caja actúan en la misma dirección. Y también podemos encontrarnos composición de fuerzas en las que éstas actúen en diferentes direcciones. En ese caso, cuando nosotros estudiemos la composición de fuerzas en diferente dirección, nos vamos a centrar en fuerzas perpendiculares. Es decir, la dirección que van a tener las dos fuerzas que van a actuar sobre el objeto van a tener direcciones perpendiculares. Bien, vamos a fijarnos en los tres ejemplos de cajas que tenemos en el dibujo. En el primero de ellos, que vemos una caja de manzanas rojas, vemos que en el primero hay dos fuerzas actuando y siempre dibujaremos la fuerza como una flechita aplicada en el centro del objeto sobre el que actúan. Entonces, si nos volvemos a fijar en la primera caja, vemos que sobre su centro hay una fuerza que está representada en color rojo que la empuja hacia la derecha, dirección horizontal hacia la derecha. Y podemos observar también que hay una flecha verde que también parte desde el centro, solo que no podemos apreciarlo porque la flecha roja cae encima, pero la flecha roja va también desde el punto negro y esa segunda flecha verde representa una segunda fuerza que actúa sobre la caja también en sentido horizontal y hacia la derecha. Entonces, se trata de dos fuerzas que están actuando en la misma dirección, es decir, las dos en la horizontal. Aquí diremos que son misma dirección. Y si observamos, también van las dos en el mismo sentido, es decir, las dos van hacia la derecha. Tendrán mismo sentido. En ese caso, podemos ver que la fuerza resultante, que también se aplica sobre el centro del objeto, es la suma de las dos anteriores. Es la suma vectorial. Luego diremos que la fuerza resultante es igual a la fuerza 1, que sería la roja, vamos a llamarle fuerza 1, más la fuerza 2, que sería la verde. Y si yo sumo las fuerzas, obtendré la flecha azul, que es la fuerza resultante. Y esta fuerza resultante, como es una suma vectorial, va a tener la misma dirección, es decir, horizontal, el mismo sentido, es decir, hacia la derecha, y su módulo, es decir, el largo de la flecha va a ser la suma de los dos largos, de los dos módulos de las dos que actúan. Es decir, sumaríamos este módulo de la fuerza 1 y este módulo de la fuerza 2. Si sumamos estas dos distancias, tiene que ser el largo de la fuerza resultante, es decir, el módulo de la fuerza resultante.
En el ejercicio 12 y siguientes haremos cálculos matemáticos de esto. Vamos a fijarnos ahora en el segundo ejemplo. Ahora tenemos una caja con manzanas verdes y vemos en la primera de ellas que están actuando dos fuerzas sobre esa caja. Las dos están en la línea horizontal, es decir, tienen también la misma dirección. Misma dirección. Pero ahora vemos que una va hacia la derecha, que sería la fuerza representada por la flecha verde, y la otra va hacia la izquierda, que es la fuerza representada por la flecha roja. Luego ahora tendrían distinto sentido, serían sentidos opuestos, porque cada una iría hacia un lado. Cada fuerza va a tirar de la caja hacia un lado diferente. Luego ahora las fuerzas no se van a apoyar entre ellas, sino que se van a oponer, van a ser fuerzas opuestas y que van a actuar en sentido contrario. Luego diremos que ahora tienen sentido contrario. Si nos fijamos en la caja de manzanas verdes que hay a su lado, donde vemos la fuerza resultante de las dos fuerzas anteriores aplicadas en el centro de la caja, vemos que ahora no va a ser la suma de estas fuerzas, porque ahora la fuerza resultante será igual a la diferencia en módulo de estas dos fuerzas, es decir, a la fuerza mayor, que en este caso va a ser la fuerza 2, para seguir con la misma nomenclatura que en el ejemplo anterior, le voy a restar la fuerza 1. Y esto me va a permitir hallar el módulo de esta flecha, es decir, cuánto de larga es la flecha y cuánto de intensa es la fuerza. Recordad que la longitud de la flecha, su módulo, me dice la intensidad de la fuerza. Y luego la dirección y el sentido de la flecha me van a decir la dirección y el sentido en el que se aplica la fuerza. Esta fuerza resultante en este caso, su dirección va a ser también la horizontal y su sentido, es decir, para qué lado va a ir, pues va a ir para el lado para el que vaya la fuerza mayor. Pero su longitud se va a ver contrarrestada por la longitud que tenga la otra fuerza que se le está oponiendo. Y por último, vamos a fijarnos en el tercer ejemplo, donde tenemos una caja de limones, parece que son, y vemos que sobre ella actúan otras dos fuerzas y ahora no actúan en la misma dirección, puesto que una está en la línea horizontal hacia la derecha y la otra está en la línea vertical hacia arriba. Por el hecho de que una esté en la línea horizontal y la otra en la línea vertical, eso ya me está diciendo que tienen diferentes direcciones. Luego ahora diremos que son en distinta dirección. Además, podemos ver que estas dos direcciones de actuación de las fuerzas son perpendiculares. No tienen por qué serlo siempre. Dos fuerzas que actúen en distinta dirección no tienen por qué ser perpendiculares. Pero nosotros nos vamos a limitar a estudiar este caso en el que sí lo sean. Entonces, cuando dos fuerzas actúan en diferente dirección, la fuerza resultante se va a calcular cerrando el paralelogramo que forman las dos flechas de las fuerzas que actúan. Es decir, yo aquí voy a cerrar el rectángulo que me formarían estas dos fuerzas. ¿Cuál sería la fuerza resultante? Pues esta fuerza resultante sería la diagonal de este rectángulo que acabo de crear. Es decir, la fuerza resultante va a ser la suma vectorial de las fuerzas que actúan. Si nos imaginamos
un objeto en nuestra vida real, la misma caja que tenemos, y hacemos una fuerza que la empuje sobre el suelo hacia adelante, pero al mismo tiempo hacemos una fuerza que lo lleve hacia arriba, veremos que esta caja se desplazaría en esta dirección que estoy aquí representando. Se desplazaría al mismo tiempo hacia adelante, pero elevándose hacia adelante por la fuerza que hemos hecho en la horizontal, hacia la derecha en este caso, y elevándose por la fuerza que hemos dibujado hacia arriba. Y si os fijáis, esta fuerza resultante, cuya dirección y sentido ya podemos visualizar en el dibujo, su módulo podemos hallarlo mediante el teorema de Pitágoras, porque aquí hemos creado un triángulo rectángulo cuyos catetos son: el cateto de abajo sería la fuerza representada con la flecha verde, y este cateto de aquí sería el representado por la flecha roja, que representa la fuerza en vertical, cuyos valores sí conocemos, por lo que podremos hallar el módulo de la fuerza resultante aplicando el teorema de Pitágoras. Si alguien tiene alguna duda sobre cómo puede utilizar el teorema de Pitágoras para calcular diagonales de rectángulos, puede ver el vídeo que tengo subido en mi canal sobre el teorema de Pitágoras. Entonces, volviendo a la fuerza resultante, diremos que es igual a la raíz cuadrada del cateto 1, que va a ser la fuerza 1 al cuadrado, más el cateto 2, que es la otra fuerza al cuadrado. Conociendo las intensidades de estas fuerzas, podremos hallar el módulo de la fuerza resultante, que es la longitud de esta flecha y la intensidad de esa fuerza. En el dibujo observaríamos en qué dirección y sentido actúa. En todos los ejercicios que vamos a realizar a continuación siempre tendremos que realizar el dibujo, ya que va a ser la manera en la que podamos visualizar la dirección y el sentido en el que actúan las fuerzas. Y realizaremos los cálculos de los módulos de las fuerzas, es decir, de la intensidad de la fuerza resultante. Una vez realizada esta introducción, vamos a realizar el ejercicio 12. El enunciado me dice: calcula la fuerza resultante de dos fuerzas de 3 Newton y 2 Newton en los siguientes casos. A. Tienen la misma dirección y el mismo sentido. Bien, este tipo de ejercicios los vamos a empezar siempre dibujando un esquema que me represente el cuerpo y las fuerzas que actúan sobre él. Puede resultar útil representar estas fuerzas en diferentes colores. Bien, vamos a dibujar el suelo sobre el que se apoya el objeto, y en este caso yo las fuerzas las voy a dibujar en dirección horizontal. Las dos van a tener esa dirección. Luego, la primera fuerza la voy a dibujar hacia la derecha y le voy a poner fuerza 1 igual a 3 Newton. Ahora voy a cambiar de color para que se vea con un poquito más de claridad y voy a dibujar aplicada sobre el mismo punto, que es el centro del cuerpo, la fuerza 2, que es de 2 Newton, que si os fijáis la voy a dibujar aproximadamente de 2/3, porque si esta mide 3 y la otra mide 2, su longitud debe ser aproximadamente hasta 2/3 de la otra, intentando hacer el esquema lo más realista posible. Y a esta la voy a llamar fuerza 2 igual a 2 Newton. Como veis, he dibujado las dos fuerzas hacia la derecha porque tienen la misma dirección y además
el mismo sentido, luego tienen que estar las dos dibujadas hacia el mismo lado. Podría haber dibujado también las dos fuerzas hacia la izquierda. Bien, como tenemos las dos fuerzas actuando en la misma dirección y en el mismo sentido, son dos fuerzas que se van a ayudar. Esto es equivalente a cuando dos personas empujan un coche y lo van a hacer las dos desde el mismo lado. Van a sumar fuerzas. Luego, la fuerza resultante, también aplicada sobre el centro del objeto, va a ser la suma de las dos. Y yo voy a intentar hacerlo de tal manera que la distancia sea la suma de las dos. Me quedaría así y ahora vamos a calcular su módulo, el módulo de esta fuerza resultante. Si lo calculamos, tendríamos que la fuerza resultante es igual al módulo de la fuerza 1, es decir, su intensidad, 3, más el módulo de la fuerza 2, es decir, su intensidad, que sería 2. Y si la sumo, me dará que la fuerza resultante tiene un módulo o intensidad de 5 newton. Con el dibujo puedo ver la dirección y el sentido de las fuerzas que actúan y de la resultante, y con la operación matemática voy a saber el módulo. Luego, para resolver este ejercicio es necesario que estén las dos cosas, tanto el dibujo, que es la representación gráfica de esta situación, como la operación matemática. Vamos a hacer ahora el apartado B. Me dice que las fuerzas tienen la misma dirección pero sentido contrario. Pues vamos a hacer lo mismo que en el apartado A. Vamos a comenzar dibujando el suelo y el objeto. Y como las fuerzas actúan en la misma dirección, yo voy a seguir eligiendo la dirección horizontal, pero podría hacerlo también en cualquier otra dirección, vertical, una diagonal, como yo quiera. Sin embargo, considero que es más fácil hacerlo así. Bien, vamos a dibujar ahora la primera fuerza, que me dice que es de 3 newton. Y esta la voy a hacer hacia la derecha, pero podría hacerla hacia la izquierda. Entonces vamos a dibujar fuerza 1 igual a 3 newton. A continuación vamos a cambiar el color y vamos a dibujar la segunda fuerza de 2 newton. Me dice ahora que esta fuerza actúa en sentido contrario, va a estar en la misma línea, pero en sentido contrario, por lo que yo la tengo que dibujar hacia el otro lado del que haya dibujado la primera. Y le vamos a poner también su nombre, fuerza 2 igual a 2 newton. Ahora, si nos fijamos, vemos que una fuerza se opone a la otra. Se podría decir que las fuerzas están compitiendo, por lo que digamos de manera de andar por casa que una de ellas va a ganar, pero no va a salir indemne. Vamos a calcular ahora la fuerza resultante. Como decimos, estas dos fuerzas se están oponiendo, por lo que a la fuerza mayor, que es la fuerza 1, que va a ser la que va a decidir la dirección y el sentido de la fuerza resultante, hay que contrarrestarle la fuerza 2 que se le está oponiendo. Por lo que ahora la fuerza resultante no va a ser la suma de ellas, sino que va a ser la mayor, pero contrarrestada por la fuerza menor. Por lo que ya la fuerza resultante no va a tener el tamaño de la fuerza 1, sino que va a ser bastante más pequeña, ya que hay que restarle en módulo, en longitud, toda la intensidad de la fuerza 2 que se le opone. Luego esta de aquí va a ser la fuerza resultante. Vamos a hallar su módulo. La fuerza resultante será ahora 3, que es la fuerza mayor, le resto 2, que es la fuerza menor que se le opone. Por eso se la estoy restando, porque la fuerza resultante va a tener una intensidad menor. Va a ir en la dirección y sentido de la fuerza mayor, pero contrarrestándole la fuerza menor. Y obtendremos que esa fuerza resultante, con el mismo sentido y dirección que la fuerza 1,
es de 1 newton. Continuamos con el ejercicio 13. Dice el enunciado: calcula la fuerza resultante de dos fuerzas de 9 newton y 12 newton en los siguientes casos. A. Tienen la misma dirección y el mismo sentido. Bien, en este ejemplo vamos a hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Vamos a empezar dibujando el suelo y el objeto sobre el que se van a ejercer las fuerzas. Bien, empezamos dibujando el suelo y el objeto. Sobre él, las dos fuerzas que van a actuar tienen la misma dirección y el mismo sentido. Voy a volver a escoger la dirección horizontal. Voy a dibujar la primera fuerza hacia la derecha. Entonces escribiremos fuerza 1, 9 newton, y en otro color voy a dibujar la fuerza 2. Como me dice que tienen la misma dirección y el mismo sentido, debo dibujar esta fuerza también en la dirección horizontal y hacia la derecha. Por lo que esta segunda fuerza va a partir también del centro del cuerpo y la vamos a dibujar hacia la derecha. Y ahora esta fuerza, que es la fuerza 2, tiene un valor de 12 newton. Como las dos fuerzas actúan en la misma dirección y en el mismo sentido, son dos fuerzas que se van a ayudar mutuamente, que se van a apoyar. Y la fuerza resultante va a ser la suma de las dos, es decir, va a ser una fuerza que va a tener la misma dirección y el mismo sentido que las dos fuerzas que actúan, y la intensidad de esa fuerza resultante va a ser la suma de las intensidades de las dos fuerzas. Luego tendremos que dibujar una fuerza que sea de longitud la suma de las longitudes de las otras dos fuerzas. Y diremos que esta es la fuerza resultante. Vamos a calcular ahora el módulo de esta fuerza. El módulo de la fuerza resultante será igual a la fuerza 1, su intensidad, más la intensidad de la fuerza 2. Luego la fuerza resultante será 9 más 12 igual a 21 newton. Vamos a hacer ahora el apartado B. Las fuerzas tienen ahora la misma dirección, pero sentido contrario. Comenzamos dibujando el suelo y el objeto sobre el que se van a aplicar estas dos fuerzas. En esta ocasión, la fuerza 1 la voy a hacer hacia la izquierda. Y la voy a llamar fuerza 1 igual a 9 newton. Voy a cambiar de color otra vez para dibujar la fuerza 2. Que como tiene sentido opuesto, la voy a dibujar en la misma dirección, pero hacia el otro lado. Y es un poquito más larga. Diremos que es la fuerza 2 igual a 12 newton. En este caso, las fuerzas que actúan en la misma dirección, pero en sentido contrario, se oponen una a la otra, por lo que no se van a apoyar como hemos visto en el apartado A. Aquí ahora la fuerza resultante va a tener la dirección y el sentido de la fuerza mayor, que va a ser la de 12 newton. Es decir, la fuerza resultante va a estar en la línea horizontal y va a ir hacia la derecha, pero no va a tener la intensidad de la fuerza mayor. Su intensidad va a ser mucho menor, ya que esta intensidad va a venir disminuida por la fuerza que se le está oponiendo. Luego aquí tendremos la fuerza resultante de estas dos que actúan en la misma dirección pero en sentidos opuestos. Vamos a hallar el módulo de la fuerza resultante. Ahora diremos que la fuerza resultante es igual a la fuerza mayor, que vemos que es la 2, menos la fuerza menor, que es la 1. Si
sustituimos y realizamos los cálculos, tendremos que a 12 newton tenemos que restarle 9 newton, con lo cual obtendremos una fuerza resultante de 3 newton. Y vamos también ahora con el apartado C, que me dice que las dos fuerzas que actúan son perpendiculares. Bien, estas dos fuerzas tienen distintas direcciones y estas direcciones guardan entre ellas un ángulo de 90 grados. Vamos a comenzar realizando, al igual que en los otros apartados, el esquema del objeto, por lo que dibujamos el suelo y el objeto. Sobre él vamos a dibujar las dos fuerzas y para que sean perpendiculares, una de ellas la vamos a hacer en dirección horizontal y la otra en dirección vertical. Podríamos elegir cualquier otras dos direcciones siempre y cuando entre ellas guardan un ángulo de 90 grados. Entonces vamos a dibujar hacia arriba. Podría dibujarla hacia el lado, da igual qué fuerza dibuje hacia qué lado, siempre y cuando mantengan ese ángulo de distancia. Hacia arriba vamos a dibujar la fuerza de 9 newton. Fuerza 1 igual a 9 newton. Y hacia la derecha, y partiendo desde el mismo punto de aplicación, vamos a dibujar la fuerza horizontal de 12 newton. Fuerza 2 es igual a 12 newton. Ahora, para poder hallar la dirección, el sentido y el módulo de la fuerza resultante, vamos a cerrar el paralelogramo que forman estas dos fuerzas, que en este caso va a ser un rectángulo. Si las fuerzas no fueran perpendiculares, formarían otro tipo de paralelogramo. Pero siempre que las fuerzas sean perpendiculares, el paralelogramo obtenido será un rectángulo y si las fuerzas son iguales, se tratará de un cuadrado. Bien, la dirección y el sentido de la fuerza resultante van a venir dados por la diagonal de este paralelogramo. La flecha que me representa la fuerza resultante es la diagonal de este paralelogramo. Esta que acabamos de dibujar es la fuerza resultante. En el dibujo podemos observar hacia dónde se va a mover el objeto bajo la acción de las dos fuerzas 1 y 2. Pero no sabemos cuál es la intensidad de esa fuerza. Para ello la tenemos que calcular numéricamente utilizando el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, aplicado a este caso, dice que la fuerza resultante, que sería el equivalente a la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, que sería este de aquí, es igual a la raíz cuadrada de el primero de los catetos al cuadrado más el otro cateto, que sería la otra fuerza, ya que esta distancia es la misma que esta, la fuerza 2 al cuadrado. Si sustituimos los datos que tenemos, la fuerza resultante será igual a 9 al cuadrado más el cuadrado del cateto 2, que es la fuerza 2, que es igual a 12 al cuadrado. Si realizamos las potencias que hay dentro de la raíz, tendremos que 9 al cuadrado es 81, 9 por 9, 81, y 12 al cuadrado es 144. Ahora realizaremos la suma que hay dentro de la raíz y obtendremos un resultado de 225. Si realizamos la raíz de este número, tendremos que se obtiene un resultado de 15 newton. El objeto se moverá impulsado por una fuerza de 15 newton que hará que se desplace de forma simultánea tanto hacia arriba como hacia la derecha. Y con esto hemos terminado el ejercicio 13. Continuamos con el ejercicio 14. Dice el enunciado: calcula la fuerza resultante de dos fuerzas de 4 newton y 5 newton en los siguientes casos. A tienen la misma dirección y el mismo sentido.
Este ejercicio es igual al anterior, pero hemos cambiado los datos, por lo que vamos a repetir de nuevo todo lo que acabamos de hacer. En el apartado A empezaremos dibujando, como siempre, el suelo y el objeto. Y las dos fuerzas que van a actuar van a tener la misma dirección, por lo que las dos las voy a dibujar en la línea horizontal. La fuerza 1, que será la de 4 newton, la voy a dibujar hacia la derecha. A continuación vamos a dibujar la fuerza 2. Como esta fuerza tiene la misma dirección y el mismo sentido, vamos a tener que dibujarla también en horizontal y hacia el mismo lado, también hacia la derecha. Pero como tiene el módulo un poquito más grande, porque es de 5 newton, la vamos a dibujar un poquito más larga. Y diremos que es la fuerza 2 igual a 5 newton. Bien, vamos a dibujar ahora la resultante de la unión de estas dos fuerzas. Como son dos fuerzas que actúan en la misma dirección y sentido, son dos fuerzas que se apoyan, se van a sumar y la resultante tendrá la misma dirección y el mismo sentido que las dos fuerzas iniciales y su módulo será la suma de ambos módulos. Por lo que tendremos una fuerza resultante mayor. Vamos a calcular el módulo de esta fuerza. Como estas dos fuerzas se suman, debido a que actúan en la misma dirección y sentido, sus módulos también se sumarán, por lo que la fuerza resultante será igual a la intensidad de la fuerza 1 más la intensidad de la fuerza 2. La fuerza resultante será 4 más 5 igual a 9 newton. Vamos a hacer ahora el apartado B. En este caso me dice que las fuerzas tienen la misma dirección pero sentido contrario. Dibujaremos ahora de nuevo el suelo con el objeto y sobre él aplicaremos las dos fuerzas. Me dice ahora que siguen teniendo la misma dirección, luego seguiremos en la línea horizontal, pero ahora tendremos que dibujar cada una para un lado, puesto que tienen sentido contrario. La primera de ellas la voy a dibujar hacia la izquierda y es la fuerza 1 igual a 4 newton. Podría hacerlo también al contrario. Cambiamos el color y dibujamos la fuerza 2. Esta fuerza, como tiene que tener sentido contrario, la voy a dibujar en la misma dirección, pero hacia el otro sentido. Y pondremos que es la fuerza 2 igual a 5 newton. Al igual que ocurría en el caso anterior, estas dos fuerzas se están contrarrestando. Es decir, el resultado va a ser una fuerza cuya intensidad va a ser menor que la de las fuerzas iniciales. La fuerza resultante va a tener la misma dirección y sentido que la mayor de ellas, es decir, va a ir hacia la derecha en la horizontal, en el mismo sentido que la fuerza 2, pero no va a tener la intensidad de la fuerza 2, sino que tendrá la de esa fuerza menos la fuerza 1. Luego, la fuerza resultante será la siguiente. Y calcularemos su módulo restando los módulos, es decir, las intensidades de las dos fuerzas que actúan. Por lo que diremos que la fuerza resultante es igual a la fuerza de 2, que es la mayor. Si la mayor fuera 1, pondríamos primero la fuerza de 1. Es decir, a la fuerza mayor le restamos la fuerza menor, menos la fuerza 1, que es la menor en este caso. Luego la fuerza resultante será igual a 5 menos 4 igual a 1 newton. Y ya tendríamos hallado el apartado B. Vamos ahora con el apartado C, que me dice que estas dos fuerzas son perpendiculares. Es decir, van a actuar en diferente dirección y estas direcciones en las que van a estar las fuerzas aplicadas van a guardar entre ellas
un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Para simplificarlo, pondremos una en horizontal y la otra en vertical. Dibujamos el suelo y el objeto y aplicamos, al igual que antes, aunque esto podemos cambiarlo, el orden da igual, en vertical, la fuerza 1, que en este caso es de 4 newton. Cambiamos el color y vamos a aplicar ahora la fuerza horizontal, que va a ser la fuerza 2. Aplicamos la fuerza horizontal, que va a ser la fuerza 2, que vale 5 newton. Para hallar la fuerza resultante, tenemos que cerrar el paralelogramo que forman estas dos fuerzas, que es un rectángulo. Y, como ya hemos visto, la fuerza resultante será la diagonal de este paralelogramo. Es decir, la dirección y el sentido de la fuerza resultante vendrá dado por esta flecha que acabo de dibujar. ¿Cuál será la intensidad de esta fuerza? Bien, para poder hallarla tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras dice que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1, que sería el cateto 1 de este triángulo rectángulo, la fuerza 1 al cuadrado, más la fuerza 2, que sería el otro cateto del triángulo, también al cuadrado. Y si sustituimos los datos que tenemos, tendremos que la fuerza resultante es igual a la raíz de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado. Si realizamos las potencias que hay dentro de la raíz, tendremos que 4 al cuadrado es 4 por 4, 16, más 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Con esto se obtiene la raíz de 41, que si la calculamos obtenemos un resultado de 6,4 newtons. Y con esto tendríamos terminado también el ejercicio 14. Continuamos con el ejercicio 15. Dice el enunciado: desde las orillas de un río se arrastra una barca mediante dos fuerzas perpendiculares de 80 y 60 newton. Dibuje y calcule el valor de la fuerza resultante de la suma de ambas fuerzas. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es dibujar la situación de la barca en el río. Para ello vamos a comenzar dibujando lo que serían las orillas del río y la barca. La barca la he dibujado de manera perpendicular a la corriente del río porque se supone que esta barca tiene que cruzar de un lado a otro, luego estará en dirección desde una orilla a la otra. Y la fuerza que hará la persona que esté remando para llegar hacia la otra orilla será una de las fuerzas. Como en el río el agua no está parada, sino que se trata de una corriente, de un movimiento, esa corriente de agua va a intentar arrastrar a la barca en su movimiento, realizándole una fuerza que va a ir en la misma dirección y sentido que la corriente del río, que supongamos que es de izquierda a derecha en este río que yo he dibujado. Ahora tendríamos representadas sobre la barca las dos fuerzas perpendiculares que me dice el enunciado. Vamos a suponer que el río tiene una fuerza de 80 newton y la persona que está remando ejerce una fuerza sobre la barca
para intentar cruzar hasta el otro lado de 60 newton. Y les llamaremos fuerza 1 y fuerza 2. Si lo pensamos, nos daremos cuenta que al final la persona que está en la barca conseguirá cruzar el río, pero no va a llegar a la orilla de enfrente al mismo punto que llegaría si no hubiera corriente, sino que al mismo tiempo que está cruzando, la barca se va a sentir desplazada en la dirección de la corriente del río. Luego, la fuerza total, la fuerza resultante que va a sufrir esa barca es la suma de la que ejerza la persona con los remos y la que le ejerza el agua del río, la corriente de agua del río. Por lo que cruzará, pero al mismo tiempo se irá desplazando corriente abajo y llegará a la orilla opuesta en un punto que no estará justamente enfrente del punto del que partió. Como me pide el valor de la fuerza resultante de estas dos fuerzas, tenemos que hallar esta fuerza que yo he dibujado en diagonal, que sería la diagonal del paralelogramo formado por las dos fuerzas perpendiculares, la de los remos y la de la corriente del río. Luego, esta fuerza resultante se hallará como la raíz cuadrada de el primero de los catetos que forma este triángulo rectángulo, que será 80 al cuadrado, más el otro cateto, que es 60 al cuadrado. Si realizamos las potencias, tendremos que 80 al cuadrado es 8 por 8, 64, y añado los dos ceros, más 60 al cuadrado es 6 por 6, 36, y añado los dos ceros, 3600. Ahora, realizando la suma de estos dos valores, tendremos que nos sale 10.000. Y la raíz cuadrada de 10.000 es 100 newton. Por lo que podemos ver que esta fuerza resultante que tenemos aquí y que va a sufrir la barca es de 100 newton. Con esto tendríamos terminado el ejercicio 15 y el vídeo de hoy, y nos vemos en el siguiente vídeo.